está pasando. Hay algo lindo de tener diabetes. Cuando baja el azúcar y te das cuenta, podés comer o tomar algo que normalmente no podés tener. Así que no tomo gaseosa, Coca-Cola nunca, y lo quería disfrutar al máximo. Espero con eso que esté bien. Me di cuenta que estaba un poco bajo el azúcar, así que no quería venir acá a hacer un escándalo a la mitad del mensaje. Pero creo que estoy bien, no se preocupen. Son cosas normales ya. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 14. Quiero avisarles que, vamos a ver el pasaje de hoy. Al final de la reunión tenemos algo muy especial que vamos a hacer al final. Creo que va a ser muy lindo. Tengan en cuenta eso después del mensaje. Con eso voy a achicar. ¿Por qué le voy a decir eso? Va a venir después de que yo termine de predicar. ¿Sí? 1 Corintios 14. Hace 2 semanas estábamos en versículo 1 en adelante y vimos allí de parte de Pablo 3 mandatos fundamentales. 3 mandatos fundamentales que nos da la base por todo lo que viene en el resto del capítulo 14. Quiero hacerles recordar, y miren el versículo 1, primer mandato fue seguid el amor. Seguid el amor, eso es la base de todo. El amor es la base de todo lo que Pablo está diciendo. 1 Corintios dedicó un capítulo entero a usar los dones con amor y dijo que si tengo los mejores dones que uno puede imaginar, y aún utilizó hipérbole para decir que fuera aún exagerado, y no tengo amor, él dijo, nada soy. Y la palabra seguida acá es un verbo de acción, de implementación. El amor no puede ser un amor sentimental nomás, es amor ágape que debe ser implementado, debe ser palpable. Debe marcar tu vida, debe marcar la vida de nuestra iglesia, debe haber marcado la iglesia de Corinto. Seguid el amor. Segundo mandato, procurad los dones espirituales. Y es importante recordar que la palabra procurad nos confunde un poco, porque la palabra allí significa anhelad, desead los dones espirituales. La palabra anhelado, procurad, como está traducido, significa estar intensamente interesado, tener un deseo ferviente. La idea es, y es importante para nosotros hoy en día, cuando hay tanta confusión sobre estos temas, de no perdernos en la polémica de todas esas cosas y las confusiones y olvidarnos que hay dones vigentes hoy, son dones del Espíritu Santo. Dios quiere que los utilizamos para su gloria. Entonces debemos anhelar fervientemente, conocer los dones, saber cuál es mi don, implementar mi don, usarlo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y el tercer mandato que vimos en versículo 1 era anhelad, procurad o anhelad sobre todo que profeticéis. Y vimos allí que la idea en versículos 1 a 5 fue de anhelar los dones que edifican. Él va a hacer una comparación, ya lo hizo hace 2 semanas y este domingo es el único que está hablando prácticamente, comparando el don de profecía o el dones que edifican con el don de lenguas en la iglesia, que Pablo va a decir no edifica. Entonces, anhelad fervientemente los dones que edifican, porque el propósito de todos los dones es edificar. Entonces vimos en versículo 1, profecía primero en vez de lenguas, porque profecía edifica. Hoy Pablo va a edificar sobre estos mandamientos y va a agregar a ellos lo que voy a llamar un argumento irrefutable de que era totalmente inútil hablar en lenguas en la iglesia. Aun cuando lenguas fueron vigentes, fue totalmente inútil hablar en lenguas en la iglesia si no fuera interpretación. Como lenguas no eran inteligibles, y voy a usar esa palabra mucho, si leen comentarios siempre usan esa palabra, creo que es la mejor palabra, aunque nunca lo usé antes en mi vida. Como lenguas no eran inteligibles, no fueron entendibles, no edificaban a nadie. Y solo los dones que edifican manifiestan el amor ágape en la iglesia. Entonces Pablo va a hablar de todo eso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hoy también otra vez estamos en gran parte hablando de las confusiones que hay alrededor nuestro y la polémica que hay alrededor nuestro.
Y por allí estás diciendo, bueno, tanto tiempo en 1 Corintios, estos capítulos, y yo ya entiendo esto y no es un problema para mí. ¿Por qué es tan importante? Primero es importante para que no seamos engañados en el futuro. Que no seamos engañados en el futuro. Hay un montón de iglesias bautistas en Argentina que cuando yo llegué al país hace 40 años eran muy parecidos a nuestra iglesia. Y los pastores hubieran predicado el mismo mensaje que voy a predicar hoy. Y hoy en día no se dedican a la palabra de Dios, no se dedican a la prédica de la palabra, sino se dedican a dones que ya no son vigentes y están todos andando realmente siendo muy corintios, ¿no? ¿Y cómo pasó eso? Infiltraron, lo aceptaron paso por paso, poco a poco, por medio de la música, por medio de distintas cosas, hasta que en algún momento algunos que fueron firmes dijeron ya perdimos y se fueron. Y dejaron la iglesia y ya la iglesia había cambiado por completo. No queremos que eso pase. Entonces, esta es una advertencia. Y no es suficiente que el pastor entienda estas cosas. Es necesario que cada hermano tenga convicciones sobre estas cosas. En segundo lugar, eso nos ayuda a recordar que en el uso de los dones y todo lo que hacemos en la iglesia, la base de todo es el amor. No debo venir a la iglesia por amor a mí mismo, no debo estar pensando que otros deben amarme a mí, debo venir a la iglesia para amar a todos ustedes y usar mis dones con amor hacia todos ustedes. El amor es la base de todo y debemos ser conocidos por nuestro amor. En tercer lugar, eso nos ayuda a recordar una vez más que debo anhelar edificar a mis hermanos. Quiero edificar a mis hermanos. Nosotros hablamos en nuestra iglesia de alelón. Pablo va a hablar vez tras vez la palabra edificar. También va a usar la palabra alelón. Es que estamos para ayudar el uno al otro a crecer en la cosa del Señor. Crecer en la gracia del Señor. Crecer a ser cada vez más conforme a la imagen del Señor. Y no es suficiente que desde el púlpito hablamos por una hora y pico por domingo y que eso produce el crecimiento que hay en la iglesia. Necesitamos edificarnos mutuamente en todo momento. En el texto de hoy vamos a ver 3 pasos de un argumento irrefutable de Pablo. 3 pasos de un argumento irrefutable de Pablo. Vamos a comenzar leyendo en versículo 1. Ya hemos visto versículos 1 a 5, pero quiero poner bien el contexto del argumento de Pablo. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, y déjame parar por un momento, recuerden que la palabra extraña y la palabra desconocida en todo este capítulo fueron agregados por los traductores. Cuando dice lenguas, está hablando de un idioma. Hablaron en lenguas, pero fueron idiomas. Fueron extraños a las personas que no conoció el idioma. Yo voy a saltar la palabra porque en griego no está, pero quería hacerle recordar de eso. Versículo 4. El que hablaba en lengua, idioma, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua, pida en oración para interpretarla, pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es nuestro texto para hoy, realmente de versículo 6 a versículo 19. Vamos a ver 3 pasos de un argumento irrefutable de Pablo sobre el tema de lenguas en la iglesia. En primer lugar, Pablo comienza con, el primer paso es 3 preguntas prudentes de Pablo en versículos 6 a 8. Pablo va a enseñar a nosotros en versículos 6 a 8 utilizando un método que podemos llamar inductivo, que usamos mucho en nuestra iglesia. Y en estos 3 versículos él va a proponer una suposición. Vas a ver en este pasaje vez tras vez la palabra sí. Si fuera así, si hiciéramos así, sí, y es un sí condicional y después se agrega a eso un subjuntivo. ¿Qué es un subjuntivo? Esos verbos que yo siempre digo mal, pero significan que si fuera posible, en el caso de qué. Entonces sí, Pablo va a decir vez tras vez, en el caso de qué, y después no dice algo importante, entonces después de eso, con eso viene con una pregunta. Y quiero que observen ese patrón que vamos a ver en estas preguntas prudentes que Pablo hace en este pasaje. Entonces, versículo 6, dice, ahora pues hermanos, sí, yo voy, y no debe ser voy, aparentemente los traductores son como yo, y si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Él comienza con una suposición que no va a hacer. Si yo fuera a vosotros, dice, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Ahora, Pablo aquí habla en primera persona, está hablando de sí mismo. Otra vez está usando en cierta forma en directo una clase de hipérbole. Si yo, siendo apóstol, si yo estando de lejos, si yo voy allí donde yo fui el fundador de la iglesia, aun si yo voy allí hablando en lenguas, cosa que no pienso hacer. Y dice, hermanos, si yo voy allí hablando en lenguas, que es el don que tantos de ustedes quieren tener. Y hermanos, si yo voy a hablar allí hablando en lenguas, como algunos de ustedes dicen que yo estoy en contra de lenguas porque yo no hablo en lenguas. Hermanos, si yo iría allí para hablar en lenguas, y algunos de ustedes quieren que yo haga eso, aun si fuera así, y ahora dice, el problema que hay, dice, pero si no hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, entonces hay un problema. Él dice, si fuera posible que yo vaya allí y hablo en lenguas, pero no le doy revelación. ¿Qué es revelación? La palabra allí es apocalipsis. Significa revelación sobrenatural de Dios, revelación de Dios que es entendible, revelación de Dios que es inteligible, revelación de Dios que uno dice, Dios es así, Dios dijo así, Dios prometió así, cosas que podemos entender. O si no voy con ciencia, y otra vez esa es una palabra relacionada a un don en aquel entonces, si no voy con conocimiento significa, si no les doy conocimiento de Dios, si no les doy contenido doctrinal, si no les doy lo que es entendible, inteligible, algo que pueden comprender. Si voy con lenguas pero no voy con profecía, si no soy el vocero de Dios, interpretando para ustedes la voluntad y el propósito divino, compartiendo verdades de Dios que es entendible e inteligible. Si yo voy con ustedes hablando en lenguas y no voy con doctrina,
La palabra didaxe, didáctico, enseñanza, instrucción, doctrina, contenido, algo entendible, algo inteligible. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si fuera posible que yo vaya a ustedes hablando en lenguas, si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, y mire la pregunta que está allí en el medio, ¿qué os aprovechará? Y la respuesta a la pregunta retórica es de absolutamente nada. No hay ningún beneficio, es sin provecho. La palabra allí aprovechará, en la misma palabra encontramos en 1 Corintios 13:3, cuando dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es la palabra acá. De nada sirve. No sirve de nada. Sería inútil. Ahora imagínate lo que Pablo está diciendo, que estás en Corinto y Pablo manda una carta y dice, voy a Corinto y voy a pasar un tiempo en Corinto, junta a la gente, no en la iglesia, no tengo una iglesia así, pero junta a la iglesia. Y vos decís, viene Pablo para predicarnos. Voy a aprender tanto de él. Quizás yo conocí a Cristo cuando él estaba aquí antes, y él va a estar quizás por un mes y él va a predicar y voy a crecer y voy a aprender cosas. Va a ser fantástico. Y invitas a tus amigos y decís, nunca has escuchado la prédica como vas a escuchar ahora. Viene Pablo. Y Pablo viaja de lejos y llega a Corinto y va al púlpito y habla en chino. Habla en chino, habla en lenguas, habla en algún idioma. Un idioma que alguien entiende en algún lugar, pero nadie que presente entiende. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Y qué vas a decir? Porque Pablo queda, Pablo predica en lenguas, Pablo se va, y uno dice, ¿y cómo fue el impacto de Pablo en tu vida? No entendí nada, no me dio nada. Volví a casa como vine. Era totalmente inútil. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, en versículo 6. Ahora déjame decir, antes que seguimos, justamente lo que Pablo dice que no va a hacer allí, porque no tiene sentido, es lo que nosotros hacemos. No tenemos estos dones que ya no son vigentes, pero comunicamos la palabra de Dios en forma entendible, inteligible, porque ustedes cuando se van de acá deben haber recibido conocimiento de Dios, promesas de Dios, la explicación de Dios, la voluntad de Dios, para que puedan entenderlo aquí, llevarlo aquí, obedecerlo en sus vidas y crecer espiritualmente. Pero Pablo dice, si solo voy y hablo en lenguas que nadie entiende, ¿qué os aprovechará? Versículo 7. Pablo va a hacer realmente el mismo punto, vez tras vez aquí. Y ahora dice, versículo 7, ¿cómo se sabrá? Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Él ya habló de él como como apóstol, que podía haber venido a hablar en lenguas, cosa que no hizo. Pero ahora dice, vamos a hablar de cosas inanimadas. La flauta y la cítara sería el arpa. Vamos a hablar de la flauta y el arpa. Y vamos a poner otra vez una condición. Dice, las cosas inanimadas como la flauta y la cítara, sí, condicional, no dieran subjuntivo distinción de voces. ¿Qué está diciendo allí? Si escucho la flauta y no es una flauta, quizás la persona tenía como una flauta y agujereó algunos agujeros más y comienza a tocar y sale cualquier cosa. Quizás tiene un arpa en vez de cuerdas con distintos largos que marquen distintas cosas, están todos del mismo largo. Y la persona comienza a tocar y digo, creo que es un arpa, pero no es música. Comienza a tocar la flauta y digo, parece que debe ser una flauta, pero no suena como una flauta. La música requiere ritmo, armonía, estructura, y si no, es ruido. Nosotros sabemos que la música nos comunica cosas. Cuando vos ves una película,
y hay un momento, puede ser que hay personas en una pieza y hay oscuridad y vos no pensás nada hasta que escuchás la música, ¿no? Tan, 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 y ya sabes, viste, que hay peligro. ¿Cómo sabes que hay peligro? La música te dice que hay peligro. Después alguien está triste, hay música siempre con el cello, ¿no? El cello es el instrumento para tristeza, por eso yo lo tocaba y producía más tristeza todavía. Pero esos tonos de cello, viste, por allí, tristeza. O después cuando viene el ejército y salva a la gente, hay música triunfante, no sé la palabra, de triunfo. Porque la música comunica. Y Pablo aquí está utilizándolo como ilustración para los que hablan en lenguas en la iglesia. Él dice, si hay estas cosas inanimadas y producen sonidos, pero si no fuera distinción de voces o de sonidos, entonces la pregunta es, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara, el arpa? Y en griego es imposible traducir, pero lo que realmente dice, ¿cómo se sabrá lo que se está flautando y lo que está arpando? Los mismos verbos vienen con las palabras, pero la idea es, no podés distinguir música, sería ruido. Ya la flauta no serviría como flauta, el arpa no serviría como arpa. ¿Por qué? Porque no tiene distinción de sonidos, no es entendible. Y al final decís, pará, es ruido, como yo hago con la mayoría de la música que hay en el mundo hoy. Pará. Es inútil. Ahora versículo 8. Tenemos la misma cosa. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sí condicional, si fuera posible, diere subjuntivo. Si la trompeta no da los sonidos ciertos, ¿quién va a prepararse para la batalla? En aquel entonces la trompeta fue un instrumento muy, muy importante. Hicieron anuncios con la trompeta. Por la distancia por lo cual se escucha el sonido. El ejército usaba la trompeta. Y el ejército tenía una manera de tocar la trompeta. Cierta manera de tocarlo significa formarse para la batalla. Otra manera de tocarlo significaba atacar. Otra forma de tocarlo significaba retirarse. Ahora, ¿qué pasa si el que toca la trompeta no aprendió esa parte? ¿No? Y el general dice, adelante. Y él toca, retírense. ¿No? Y algunos escuchan al general que están cerca y van adelante, escuchan la trompeta, retírense, y solamente vas a tener confusión, caos y derrota. Y Pablo está diciendo acá, si la trompeta no da un sonido cierto, ¿quién va a prepararse para la batalla? Y la respuesta, nadie. Nadie va a prepararse. Va a haber confusión, va a haber derrota. Nosotros estamos en una batalla espiritual y necesitamos de la palabra de Dios instrucciones ciertas y claras para que podamos enfrentar esa batalla. Y en esas tres preguntas prudentes de Pablo, está en cada pregunta hablando de lenguas en la iglesia y diciendo, en todos estos casos no sirve de nada. Lenguas sin interpretación no son inteligibles, no es incierto. Es sin beneficio, es sin saber y no prepara a nadie para la batalla porque nadie sabe qué está hablando. Entonces, con estas tres preguntas, Pablo da tres ilustraciones para hacernos entender que lenguas en la iglesia sin intérprete son totalmente inútiles. El segundo paso de su argumento, después de estas tres preguntas prudentes, nos da tres aplicaciones puntuales. Versículo 9. Comienza con estas palabras, así también vosotros, versículo 12, así también vosotros. Eso significa que va a dejar la flauta, va a dejar el arpa, va a dejar la trompeta y ahora dice, ahora vamos a hablar de ustedes. Ahora voy a tomar mis ilustraciones y lo vamos a aplicar a ustedes. Y entonces en versículo 9 él comienza a hablar directamente de lenguas en la iglesia y va a hablar en primer lugar que hablar en lenguas en la iglesia sin intérprete es, última frase del versículo 9, es hablar al aire. Es hablar al aire. Otra vez en versículo 9 tenemos la misma estructura. Así también vosotros, sí, condicional, sí, por la lengua no dieres, subjuntivo,
palabra bien comprensible, pero ahora es aplicado. Si por hablar en lenguas no dan palabras inteligibles, si no dan palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, hablaréis al viento. En mis años como pastor, he pasado muchos años con un micrófono adelante, pero al principio no tuvimos micrófonos. No pudimos comprar micrófonos. Estábamos en iglesias chiquitas comenzando y no tuvimos micrófonos. O estábamos en el aire libre. Gracias a Dios, Él me dio un micrófono, ¿no? Lo puso aquí, que me ha servido muy bien en mi vida pastoral. Pero también he estado en momentos cuando tenía que hablar y venía un viento. Si en este momento estuviéramos afuera con un viento fuerte viendo así, yo estoy diciendo, hermanos, y yo estaría hablando bien, pero ¿dónde van mis palabras? Van para allá. Es hablar al viento, es hablar al aire. Hablas bien, pero el oyente no oye. Y aquí Pablo dice que si hablamos en lenguas, en palabras, y no con palabras comprensibles, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es hablar al viento. Ahora mire el versículo 10. Seguramente has leído esto muchas veces y has dicho, ¿de qué está hablando Pablo aquí? No es complicado. Versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pablo allí está diciendo, hay muchos idiomas en el mundo. Nosotros conocemos el inglés, castellano, alemán, ruso, chino, etc. Después hay un montón de idiomas de pequeños tribus en distintos lugares. Y Pablo está diciendo en versículo 10, hay muchos idiomas en el mundo. Ninguno de ellos es sin sentido. Todos esos idiomas tienen un sentido. Ahora, ¿qué es el significado? ¿Qué es el propósito, mejor dicho, de cada idioma? Cada idioma está diseñado para comunicar. En cada idioma alguien habla algo que entiende y lo habla a otra persona que lo entiende. Entonces, si yo hablo con alguien en español que entiende español y si mi español sale más o menos bien, lo que yo le digo, él lo entiende. Si hablo a alguien en inglés, entonces yo le digo lo que yo entiendo y él lo entiende. Y todos los idiomas son así. El otro día estaba en un negocio y la gente me atendió y después comenzaron a hablar en otro idioma. Y claro, uno le gusta eso, le deja un poco, y yo estaba mirando y estaban respondiendo y digo, o sea, otra vez dice, es increíble los idiomas porque está diciendo algo que para mí es puro nada y la otra persona está respondiendo porque entiende. Y aquí Pablo está diciendo, idiomas son así, cada idioma tiene un propósito que es comunicación y cada uno, dice él, no carece de significado. Pero después dice en versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, el idioma puede ser perfectamente bien, pero si yo no conozco las palabras, si yo no entiendo las palabras, si el significado de las palabras yo no los conozco, dice, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Eso vimos hace 2 semanas, la palabra extranjero acá es la palabra bárbaro, seré como bárbaro para ellos. Ahora, miren lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y lo que pasa en muchas iglesias alrededor nuestro hoy en día, y por eso no queremos que pase en nuestra iglesia nunca. Se congrega la iglesia de Corinto. Son hermanos en Cristo, hablan el mismo idioma, son vecinos. Podrían decir, como la Biblia enseña, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. La gente entra y comienza a hablar en lenguas, en la iglesia, en cualquier idioma. ¿Y qué es lo que pasa enseguida? Hablar en otro idioma pone barreras, porque yo hablo y vos no me entendés. Esas barreras pueden producir conflicto, puede producir alienación. Y Pablo acá dice, transforma en este caso en Corinto, personas que hablan el mismo idioma, son del mismo país, son vecinos, los transforma en bárbaros, en extranjeros. Es tan difícil a veces nosotros que funcionamos como una familia que Dios quiere, que funcionamos como el cuerpo de Cristo que Dios quiere, pero Pablo dice a los corintios, ustedes vienen y a propósito se transforman el uno al otro en extranjeros
Porque están hablando idiomas y otro mira y no entiende. A nosotros nos enseñaron y hemos tratado de practicarlo. No sé si lo hemos logrado siempre, especialmente cuando recién llegamos a Argentina y español nos costaba mucho y siempre queríamos cambiar al inglés. Y eso es lo siguiente, yo me acuerdo, voy a ilustrar con uno de mis hijos. Hace años atrás yo estaba en mi oficina en casa y uno de mis hijos estaba caminando hacia mi oficina y me estaba hablando en inglés. Cuando llegó a la puerta de mi oficina y tomó un paso dentro de mi oficina, vio que en mi oficina había un argentino. Él no sabía que había un argentino. Cuando vio al argentino, ¡pum!, en el medio de la frase cambió de inglés al español, que fue buenísimo. Fue buenísimo. Eso es lo que tenía que haber hecho. ¿Por qué? Porque por amor al argentino que estaba en mi oficina, ¿por qué me va a hablar en inglés cuando la otra persona está allí y no sabe qué estamos hablando? Eso es amor, eso es consideración, eso es lo que hay que hacer. Y Pablo está diciendo a ellos, ustedes están haciendo exactamente el contrario. Entonces, así que también vosotros cuando hablan palabras que nadie entiende, están hablando al aire. Hay muchos idiomas, son buenos idiomas, sirven como idiomas, pero si vos estás hablando un idioma que nadie entiende, transformás a tus hermanos en extranjeros. Versículo 12. Así también vosotros, una segunda aplicación de Pablo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La segunda aplicación es, él está diciendo, anhelen los dones, ahora está bien traducido la palabra que era antes traducido procurad, anheláis dones espirituales, buenísimo. Tiene un deseo ferviente para dones espirituales, buenísimo. Ahora, procurad, ahora es otra palabra procurad, es un imperativo, es un mandato que significa buscad. Buscad abundar en dones para edificación de la iglesia. Eso es el propósito de los dones. La palabra que es el mandato, buscad, es hacer un esfuerzo serio para lograr algo. Hacer un esfuerzo para lograr una meta. Entonces la idea es un verbo de acción, un imperativo, un mandato que decís que anhelás los dones espirituales, haced el esfuerzo para abundar en ellos, pero ¿para qué? Para edificar a la iglesia. La palabra abundar significa destacarse o sobresalir. Ser el mejor en tu uso de tus dones y en edificar a los demás. El propósito, dijo a los corintios, no es llamar la atención a ti mismo, no es hablar un idioma exótico que nadie entiende, es edificar a tus hermanos. Eso fue el propósito del ministerio de esos dones en la iglesia. Versículos 13 y 14, Pablo nos da una aplicación más. Versículos 13 y 14, cuando dice, todavía siguiendo el mismo, así también vosotros, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, en lengua, pida en oración poder interpretarla. Es otro imperativo, otro mandato. El que habla en lenguas, si quiere hablar en lenguas, debe pedir mandato en oración, poder interpretarla. Porque Pablo ya nos ha dicho y nos va a decir de vuelta y nos está diciendo acá que si no hay intérprete, no debe haber sido lenguas en la iglesia. Versículo 5, lo vimos hace 2 semanas. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y vamos a ver en un par de semanas, si Dios quiere, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, en lenguas, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces, eso es un principio que Pablo pone vez tras vez en este capítulo, y ahora está diciendo, el que habla en lenguas, pide en oración poder interpretarla. ¿Y por qué? Porque como idioma que nadie entiende, no es inteligible, no es entendible. Versículo 14, Pablo explica eso cuando dice, porque si yo oro en lengua
desconocida, si yo hablo en un idioma, pero nadie presente entiende ese idioma, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto para mí es uno de los versículos más fascinantes en este capítulo. Porque Pablo ahora está diciendo, si yo voy a la iglesia y hablo en lenguas, oro con mi espíritu, oro en lenguas, con el espíritu, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí Pablo no está diciendo que cuando oro en lenguas la gente no me entiende, está diciendo que cuando oro en lenguas yo no me entiendo. Yo no entiendo. Ahora Pablo va a desarrollar esto un poquito más, pero déjenme decirles algo que creo que es algo muy, muy peligroso del movimiento que hay alrededor nuestro con referencia a estos dones. Dios nos hizo como nos hizo. Tenemos cuerpo, tenemos espíritu, alma, mente. Tenemos varias partes de nuestra persona interior que Dios nos hizo. Es imposible separar esas cosas. No debo tratar de vivir una parte de mi vida en mi espíritu sin mi mente. O tratar de vivir una parte de mi vida en mi mente y dejar afuera mi espíritu. Dios no nos hizo así. Es muy peligroso eso. Y mucha gente trata de hacerlo. Si yo digo, voy a hacer esto en el espíritu, pero sin mi mente. Y aquí la palabra entendimiento es la palabra mente. En mi espíritu, sin mi mente. Eso es tan peligroso porque entonces estoy actuando supuestamente en mi espíritu, pero estoy con mi mente vacío. Pablo dice, mi mente quedó sin fruto. Pablo dice, yo si oro así en la iglesia, como algunos de ustedes están haciendo, no hay fruto para mi mente. Yo mismo no sé lo que estoy diciendo, no me sirve de nada. Nosotros creemos en una palabra que es meditación. Cuando nosotros hablamos de meditación, estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Pero hay otra clase de meditación hoy en día que te enseñan a vaciar tu mente. Tratar de no pensar en nada, que es imposible, pero también es muy peligroso. No debemos vaciar nuestra mente, sino debemos pensar, Filipenses 4, en las cosas que Dios nos mandó a pensar. Entonces aquí Pablo está diciendo, si, versículo 14, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, Pablo da estas aplicaciones diciendo, primero, si hablo con palabras que nadie entiende, estoy hablando al aire. Después dice, si anhelo dones espirituales, debo buscar con toda mi fuerza abundar en dones para edificar a mis hermanos. Y ahora estaba diciendo a los que hablaban en lenguas de pedir mandato, poder interpretar también, porque si no, era totalmente inútil. Entonces vemos aquí, primero las 3 preguntas puntuales de Pablo, ahora 3 aplicaciones puntuales de Pablo. Y ahora vamos a ver 3 conclusiones personales de Pablo, versículo 15. Pablo aquí va a hablar mayormente en primera persona. Él va a hacer conclusiones que él ha tomado como Pablo. Va a comenzar en versículo 15, siguiendo con lo que recién mencioné, haciendo 2 declaraciones. Mire versículo 15, Pablo hace 2 declaraciones personales. Dice, ¿qué pues? O sea, ¿y entonces qué? ¿Qué decimos ahora? 2 declaraciones. Oraré con el Espíritu. Ahora, eso no es el Espíritu Santo, es su Espíritu. Oraré con mi espíritu, pero oraré también con mi mente. Cantaré con mi espíritu, pero cantaré también con mi mente. Y allí Pablo está diciendo, yo no voy a ser como algunos de ustedes están diciendo, que van a cantar y orar y cantar con su espíritu, pero sin su mente. Eso es prohibido. Yo tengo algo mejor. Yo cuando voy a ustedes voy a orar en mi espíritu y voy a orar con mi mente, con mi entendimiento. Voy a cantar en mi espíritu, voy a cantar con mi entendimiento. Como nosotros hacemos todos los domingos. Cantamos palabras que sí entiendan. Cantamos palabras de adoración. Cantamos palabras de características y atributos de Dios. Cantamos
palabras que entendemos y nos lleva a adorar al Señor. Cuando oramos, hacemos pedidos que todos entendemos. Participa en nuestro espíritu y participa en nuestra mente. Y Pablo dice, no tenemos que elegir entre mi espíritu y mi mente. Podemos hacer las cosas con todo nuestro ser, como Dios nos diseñó a hacer, y otra cosa es peligroso. Entonces Pablo declara, yo voy a orar en el espíritu y con la mente. Voy a cantar con el espíritu y con la mente. Todo eso es sumamente importante. Déjame marcar algunos pasajes. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios si no estamos renovados en nuestro entendimiento? Efesios 4:23, Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10 dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantamos, pero ¿qué es lo que cantamos? Cantamos porque la palabra de Cristo mora en nosotros. Nos ha enseñado y enseñamos, nos ha exhortado y exhortamos. Tenemos sabiduría, ahora cantamos lo que sabemos, porque fuimos enseñados. Eso es lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Pero en Corinto estaban diciendo, estoy hablando en lenguas, nadie entiende, no te preocupes, yo tampoco sé lo que estoy diciendo. Y Pablo dice, no hay que hacer eso. Yo voy a orar con el espíritu y con la mente. Voy a cantar con el espíritu y también con la mente. Versículo 16. Ahora Pablo va a dar otra aplicación personal y va a decir que todo tiene que hacerse para edificar. Eso es un refrán que vemos vez tras vez. Pablo dice acá, porque sí, y otra vez un sí condicional, y bendices, realmente es subjuntivo, porque si bendijera, así sería, sí, gracias, porque si bendijera solo con el espíritu, no, está diciendo, o lo que le estoy diciendo que no hagan, si bendijera, realmente la palabra alabar, si fuera posible alabar solo con el espíritu, dice, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Este versículo es un versículo también fascinante y triste. La palabra simple oyente, vamos a ver más adelante, va a ser traducido indocto. La palabra en griego es idiotes. No significa idiota, pero es un primo, ¿no? Pero no es lo que significa, pero viene de esa palabra. Pablo está diciendo, la gente viene a la iglesia, son inteligentes, saben pensar, conocen la Biblia. Vienen para escuchar la palabra de Dios. Quieren escucharlo, entenderlo, obedecerlo. Son inteligentes. Pero el momento que vos comenzás a hablar en un idioma que nadie entiende, transformás a toda la congregación en ignorantes, inexpertos, indoctos, que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. No es que son ignorantes, es que son ignorantes del idioma que estás hablando. Y ya no pueden decir, mira lo que está diciendo, esto me va a servir, a ver si es así, a ver. No entienden nada. Entonces dice, si alabes, si fuera posible alabar con el Espíritu, como ustedes están intentando hacer, el que ocupa lugar de simple oyente, de ignorante, de inexperto, de indocto.
Pero ¿por qué es eso la palabra? Porque vos le transformaste en un ignorante por hablar algo que nadie entiende, que nadie sabe. Entonces Pablo dice, ¿cómo va a decir amén? Amén. Los judíos en aquel entonces tenían la costumbre de que cuando al final de un discurso, cuando alguien compartía la palabra, dijeron amén. Que así sea, es verdad. Y la iglesia primitiva tenía esa costumbre también, que cuando alguien decía algo verdad, dijeron amén. Esa costumbre hemos tenido por 2000 años. El único lugar donde no se acostumbra a eso es aquí, amén. ¿Viste? Pero Pablo dice acá, el hombre habla en lenguas, nadie entiende nada, el pobre hombre, ¿cómo va a decir amén? Bla, 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 amén, haz que así sea. No, no sabe lo que fue dicho. Y Pablo dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que lo has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y Pablo está diciendo, si no edifica, no sirve. No es nada. Y qué triste, ¿no? Transformar a un hermano en un ignorante. Eso es lo que estaban haciendo en Corinto. Imagínate, ¿por qué tenían tanto conflicto en Corinto? ¿Por qué había tanta discordia en Corinto? Que yo entro en la iglesia, le voy a decir una cosa, no sé si lo has vivido o algo, ¿no? Hay algo en el mundo que se llama shock cultural, y cuando una persona cambia de cultura, algunos lo llevan bien, y hay otros que más o menos en 3 o 4 días ya están en graves problemas. Y lo hace peor el shock cultural cuando hay un idioma en el medio. Porque ¿qué pasa? Cuando yo voy a un lugar y no entiendo el idioma, estoy perdido, pierdo control. No puedo hacer nada. Yo me acuerdo una vez estaba en Francia y tenía muchas ganas de comer buena comida francesa. Entonces fuimos a un lugar y yo digo, voy a comer algo buenísimo. Y averigüé algunas cosas, hablé con el mozo varias veces. No sé lo que me trajo. Fue horrible. Quiero saber bien lo que era para nunca pedirlo más. No sé bien lo que comí ese día o lo que dejé. Él estaba muy contento. ¿Pero por qué pasó eso? No entendía el idioma. No sabía qué estaba pasando. Qué horrible que si en una iglesia transformamos a nuestros hermanos en personas que prácticamente tienen que estar en shock cultural porque no entienden nada de lo que estamos hablando. Eso es lo que Pablo está diciendo que está mal. En Corinto, conflicto, confusión, alienación, problemas. Y Pablo dice, el amor no hace esto. Por último, en versículos 18 y 19, la última aplicación personal de Pablo es que él dice que todo lo que voy a hacer, voy a hacer para enseñar a otros. Mire el versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Cada vez que he hablado con alguien que quiere convencerme que los dones son vigentes, el don de lenguas es vigente hoy, me cita este versículo. ¿Ves? Pablo dice, doy gracias a Dios, hablo lenguas más que todos vosotros. Y era verdad, o sea, yo creo a Pablo, estaba escribiendo Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo y creo que él hablaba lenguas más que todos ellos. Pero los que citan eso, y quizás vos también has tenido eso citado a ti, está sacado fuera de contexto. Mire las próximas 4 palabras. Voy a leerlo de vuelta y agregar las palabras. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia. Pero en la iglesia. ¿Qué está diciendo? Yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero no en la iglesia. No en la iglesia. Menos si hay un intérprete. No está hablando, cuando él dice, yo hablo más que todos vosotros, no está hablando de la iglesia. Recuerden que el don de lenguas original vino en el día de Pentecostés y fue predicar el evangelio en idiomas que uno no conoció. Y Pablo aquí está diciendo, yo tengo el don de lenguas, yo viajo por todo el mundo, yo predico el evangelio. La verdad es que la Biblia no nos cuenta de Pablo nunca hablando en lenguas, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Pero acá Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia no. Entonces Pablo dice, fuera de la iglesia sí, para predicar el evangelio sí, pero mire lo que dice en versículo 19, pero en la iglesia prefiero, y la palabra prefiero es más fuerte que eso, no es una sugerencia, es la palabra deseo
a hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y la palabra 5 es 5, la palabra 10,000 no es 10,000. La palabra 10,000 allí significa infinidad de palabras. Ellos no tienen un número tan grande en griego. Y lo que Pablo está diciendo allí es que yo sé lo que es el don de lenguas. Yo lo utilizo para la gloria de Dios predicando el evangelio, pero en la iglesia ni 1,000, ni 10,000, ni 100,000, ni 1,000,000 de palabras que nadie entiende. Prefiero 5 palabras con mi mente, con mi entendimiento. ¿Y para qué? Otra vez, siempre la misma idea, para enseñar también a otros. La palabra enseñar allí es la palabra catequeso. Sacamos la palabra catecismo de eso. Significa informar, instruir, dar enseñanza teológica. Y la construcción acá es catequeso, catecismo, enseñanza, también a otros, alelón, para enseñar los unos a los otros. ¿Pero con qué? Con 5 palabras entendibles, no con 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Entonces, esto es el argumento de Pablo. Nosotros sabemos que este argumento quizás nos interese un poco menos que a los corintios, porque ya vimos en capítulo 13, versículo 8, que lenguas no es vigente hoy. Ya murieron los apóstoles y el Nuevo Testamento está completo y el don de lenguas no es para hoy. Pero aun cuando fue vigente en el tiempo de Pablo y el Nuevo Testamento no estaba terminado, nos dice vez tras vez, tras vez, tras vez, que lenguas sin intérprete en la iglesia, prohibido. Absolutamente no aceptado bajo ninguna circunstancia. Lenguas sin intérprete en la iglesia, prohibido. Pero aprendemos también en este pasaje, y antes de seguir, eso nos debe llamar la atención. Si algún día quieren infiltrarnos con lo que vemos en muchas iglesias, que yo personalmente no conozco una iglesia que cree que estos dones son vigentes, que siguen todos los reglamentos que Pablo da en este pasaje. Entonces vienen y dicen, ustedes están equivocados, estos están vigentes, y decís, pero ¿cómo lo usás? Y no como la Biblia decía para aquel entonces. Así que una advertencia. Quiero que cuando terminamos 1 Corintios estemos vacunados, ¿conocen esa palabra? Vacunados 2 veces y con un booster, ¿no? Para que estas cosas no entren en nuestra iglesia, porque es un desvío. Tener gente hablando cosas que nadie entiende, produciendo conflictos, barreras, que seamos extranjeros, produciendo inexpertos, etc. Pero también aprendemos aquí que debemos anhelar los dones espirituales, aunque hay controversia sobre todos estos, hay dones espirituales vigentes hoy, y hermano, debes tener un interés intensivo en esos, de saber cuál es el tuyo y de usarlo en el cuerpo de Cristo. Debemos entender otra vez aquí que debemos usar la mente. Dios quiere que usamos la mente. Es interesante que algunos que creen que estos dones son vigentes adviertan a su gente, no vaya a la iglesia bautista porque le van a llenar el intelecto y ya vas a perder el espíritu. Sería una tragedia, y debo darlo como advertencia, que nosotros no debemos llenar el intelecto y perder el corazón. Pero tampoco debemos tener corazón y la cabeza vacía, que es lo que Pablo está diciendo. Pero hermanos, no tenemos que elegir. Debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos llenar nuestra mente con las verdades de Dios. Pero hermanos, también cuando estamos estudiando la Biblia en casa o en la iglesia y vemos el poder de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas, y entendemos esto acá, debe haber momentos cuando yo sé que algunos haríamos así, amén, no, porque no queremos decir amén. Podemos decir amén, pero no debe ser algo que estamos tratando de hacer más amén que el que está sentado al lado, sino debe ser una reacción de corazón a las grandes verdades de Dios que hemos entendido. Renovamos nuestro entendimiento y eso debe producir en nosotros emociones naturales que vienen de las grandes verdades cuando pensamos en nuestro Dios.
Entonces usamos la mente, llenamos la mente, meditamos correctamente en nuestra mente. Vemos también en este pasaje que debemos entender que todo don espiritual que Dios nos da es para edificar a nuestros hermanos. Si en algún momento pensás que tenés el mejor don, o tu don es mejor que otros, o que vos con tu don estás manejando cosas, o si estás realmente siendo egoísta, arrepiéntate de eso. Confesá eso, es pecado. El don es un instrumento que Dios te dio para edificar a todos los hermanos. Déjame volver a decir antes de terminar, jamás separá del espíritu y la mente. Dios no nos hizo así. No podés cortar esas dos cosas, ni sabes dónde cortar, ¿no? ¿Dónde termina tu mente y comienza tu espíritu? No sabes. Dios nos hizo una unidad. Responded a Dios con todas las facultades que el Señor nos ha dado. Y por último, otra vez, como dije al principio, hermanos, quizás decís, todo esto es interesante, pero yo ya tengo en claro esto. Amén. Pero es importante, Dios no dio esto solamente a los corintios, lo dio a nosotros también. Y a pesar de que un pasaje así es tan claro, hay confusión todo alrededor nuestro. Entonces, hermanos, esto no depende del pastor o de los pastores. Sí, tenemos que tener convicciones y entenderlo. Depende de que toda la iglesia lo entiende. Y que como iglesia tengamos convicciones. Quiero terminar con estas palabras. Aun cuando pensamos en el Evangelio depende también de palabras, de cosas que entendemos. Hay algo que se llama el Evangelio. Es imposible ser salvo sin escuchar el mensaje del Evangelio. Es imposible ser salvo sin responder al mensaje del Evangelio. Las palabras del Evangelio nos salvan. Es Cristo y su obra en la cruz que salva. Pero es imposible saber de Cristo y su obra sin entender las palabras del Evangelio. Es intelectual que va al corazón. Pablo dijo en Romanos 10, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la palabra llega a nuestro entendimiento y con el corazón creemos para ser salvos. Y si estás aquí en esta noche y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, quiero contarte, para terminar el mensaje, esas palabras del Evangelio. La palabra de Dios dice que tú naciste en pecado. La palabra dice que todos nosotros somos pecadores. Dios dice que la paga del pecado es la muerte eterna, que el que nace en pecado está rumbo al infierno eterno. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios te amó tanto a ti que envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, fue a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, Dios tomó tus pecados y los cargó sobre Jesús. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Y después Él resucitó en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y la palabra de Dios dice que el Señor te ofrece el regalo de la vida eterna. Simplemente tenés que reconocer que eres pecador y ir a Cristo como tu Salvador y poner tu fe en Cristo y su obra en la cruz. Hay que entender esas palabras, pero no son las palabras que salvan, es la obra de Cristo en la cruz. Voy a terminar orando, y si estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, te invito allí donde estás sentado, habla con el Señor en tu corazón. Él está presente y puede ver tu corazón. Decile que eres pecador, decile que necesitas de un Salvador. Decirle que estás confiando en Cristo como tu Salvador. Y Él te dará perdón y te dará vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este argumento de Pablo que es tan claro. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones sobre estos temas para no perder tiempo en el futuro, siendo distraídos por conflictos, siendo infiltrados con falsa doctrina, siendo esta iglesia transformado de una iglesia de sana doctrina a una iglesia que enseña cosas que no están en la Biblia.
Señor, que cuando el Señor venga algún día, cuando Cristo viene a buscarnos, que esta iglesia esté enseñando sana doctrina directamente de tu palabra. Cosas inteligibles, cosas entendibles, cosas que podemos escuchar, entender, meditar, pensar y obedecer. Pedimos, Señor, que siempre sea así, que como congregación tengamos convicciones basadas en tu palabra. Pido, Señor, que si hay alguien presente que nunca ha confiado en Cristo como Salvador, que en esta misma tarde se daría cuenta de su pecado, de su necesidad, de una salvación, porque no va a poder salvar a sí mismo. Pedimos que tu Espíritu le dé esa convicción del pecado, de necesidad de ser salvo, y que en este mismo momento podía poner su fe en Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.